Mientras algunos hace tiempo que dirigen, otros aún están con sus dilemas de colores y banderas. Podrás rayar las ciudades enteras y encadenarte a tus ideales. Quizás cambies al que está a la cabeza. ¿Y con eso qué? ¿Acaso es esto revolución? Es un interesante interrogante de carácter filosófico y poético, por cierto, hecha canción en el año 1987. Un hermoso himno que trasciende el tiempo y nos lleva a revisitar, incluso hoy, 33 años después, el espíritu contestatario y de responsabilidad del rock, de rebelarse y cuestionar el sistema mierdero en el que vivimos. Hoy tengo el honor y el nervio y por supuesto el orgullo de presentarles a un personaje emblemático de la escena musical. Con el permiso de la escena musical aicenina, hablo de la escena musical chilena. Un personaje que es sin duda un eslabón fundamental de la historia misma del rock nacional. Él en sí mismo es historia y rock and roll. Es quizás el origen ideológico y sonoro de un movimiento distinguido y reconocido como la cuna del rock, en referencia, ¿no es cierto?, a la ciudad de Conce, que es además su ciudad de origen. Dice que le llevó años darse cuenta del impacto de su trabajo en el imaginario colectivo de un país entero, que reconoce uno de sus hitos musicales como un himno, pese a que habla de lo difícil que fue hacer música en dictadura. Hablamos, ¿no es cierto?, de Un Nuevo Baile. La verdad es que podría ser un programa entero solamente hablando de su biografía como artista, pero vamos a ir mejor directo a conocerlo, directo al grano. Hoy es padre, si no me equivoco, de 6 hijos y 4 nietos. Fanático de las máquinas electrónicas, fanático del Borgoña y de la piscola, es el ideólogo y músico histórico de la emblemática banda Emociones Clandestinas, con una voz única y con una identidad propia. Para mí es un lujo, y para este proyecto también, lo digo casi como fans de esto, muy emocionado con contar con este creador inagotable, el señor Jorge Alvarado, más conocido como Yogi. Ahí estás, Yogi, ¿cómo te haces? ¡Oh! Voy a gritar. Claro, como calcetinera, güey. Muchas gracias. Oye, muchas gracias a ti, loco. Bien, pues. Qué bacán tenerte acá. ¿Cómo está ahí? Bien, pasando esta situación inesperada, obviamente como todo chileno y como todo ser humano alrededor del mundo, con la mayor calma posible, tratando de controlar toda esa emoción en lo que te afecta como persona, como familia, como vecino, como ciudadano. Es algo nuevo. Bueno, sobre eso tratar de dominar a la fiera, mantenerla enjaulada. Sí, mantenerla enjaulada, y le tiramos unos pedacitos de carne, que sí. Sí, yo te contaba previamente de que esto nace también un poco de eso, por inicialmente mostrar a los artistas, pero también revisando un poco el impacto que ha generado esta pandemia terrible, y todas las cosas que conlleva esto, porque no solamente la pandemia, sino que también es un fenómeno político, ¿no es cierto?, asociado a eso. Y preguntarte directamente cómo te ha impactado a ti. Yo te mencionaba que venías viendo hace harto tiempo hartas gestas tuyas, bueno, qué sé yo, en la página de Facebook, qué sé yo, en Instagram, de varias tocatas, varias presentaciones. ¿Cómo impacta al artista, cómo impacta a Yogi Alvarado el tema de la pandemia? Digamos que veníamos por la carretera de alta velocidad, en un cerrar y abrir de ojos tuvimos que aplicar freno de pedal y freno de mano. Claro. Y entramos en un trompo dislocado y aproximándonos a una curva de 90 grados. Así que ha sido bastante cuático, peligroso desde el punto de vista de la emocionalidad. Porque esto no viene, para los músicos, no viene solamente desde el 16 de marzo, cuando ya se declara la pandemia en Chile. Viene desde el 18 de octubre, cuando se
inicia nuestro estallido social, nuestro grito por nuestros derechos como chilenos, como sociedad chilena. Ahí para todo, ahí se detiene todo. Entonces convengamos que como músicos estamos cesantes desde el 18 de octubre. Y bien cesantes porque no hemos podido tocar en ningún lado, se cerraron los locales, tuvimos toque de queda también. De hecho, yo tenía muchas producciones por realizar. Me quedé con 16 fechas tomadas desde octubre hasta mediados de diciembre del 2019. De las 16 fechas logramos realizar una en Santiago junto a nuestros grandes y queridos amigos Los Bandoleros y otras 2 bandas invitadas nuevas en La Batuta, en Santiago. Pero eso fue simplemente más que nada por el amor y el cariño y el respeto que le tenemos a Los Bandoleros y yo en particular, toda la gran amistad que tengo con Búfalo y su hermano. Y fue en plena crisis, ¿no? Fue un viaje de mierda, la pasamos súper mal como banda y como persona en Santiago, todo el mundo odiando, nadie te quería. Era impresionante el nivel de rabia que había en la calle, en los negocios, donde fuera. Entonces, eso fue lo único. De 16 fechas logramos hacer una. Y ahora, para el inicio de este año, yo en enero empecé ya a trabajar y a proyectar un año que se suponía que venía fuerte en marzo y que de ahí de abril, que donde suponíamos que íbamos a tener, ¿no es cierto?, la votación por la nueva constitución. Entonces todos sabíamos que después de esa fecha quedábamos en un hilo, en la delgada línea roja como país después de esa votación, porque era obvio que iba a ganar, ¿no es cierto?, la nueva constitución. Y con asamblea constituyente. Entonces yo había proyectado, nosotros hacemos unas producciones con 2 amigos más, con Nacho Mora, vocalista de Kairos, y mi gran hermano, amigo en la música y en la vida, y con Polla, y baterista de Los de Polvos, que son los Octavos, que durante el 2014, 15 y 16 lo organizamos, que eran mini festivales que realizábamos en pos del desarrollo de la música penquista de la región y con bandas invitadas del resto del país. Entonces habíamos tomado toda la proyección, habíamos hecho un gran convenio con un local re importante de acá de Concepción hasta mediados de diciembre. Yo tomé todas las fechas consecutivas para todos los festivales que iba a hacer. Y más aún con fechas de emociones, viendo la cartelera de emociones, de Polyphonic Love y de Falla Eléctrica. Tenía ya mi calendario armadito. Claro. Entonces vengo saliendo de la revolución social chilena y nos metemos a pandemia y aquí estamos, pues, hablando contigo. Es un golpe. Chucha, no queda de bueno. Lo que hay, digo. Y gratis. Y gratis, chucha, bueno. No, bien. Ha sido súper bien porque en ese sentido hemos revertido la situación hacia democratizar las plataformas y el sistema comunicacional para los músicos y los artistas, y además también me he entretenido mucho porque he estado conversando con diferentes medios, con diferentes personas, como tú, por ejemplo, Cristian, que estás haciendo esto en Aysén, hay chicos que lo están haciendo en Linares, otros en San Antonio, otros en Valparaíso, y eso es bello. O sea, también, de alguna otra manera, abre otras oportunidades también, ¿no? Abre como otras oportunidades de expansión a nivel cultural, quizás, como bien significativa. ¿Tú lo veis también así, como que esto pueda traer oportunidades? ¿Cuál es el...? Absolutamente. O sea, lo veo desde un punto de vista muy positivo, porque, de hecho, en mi caso en particular, préstame un sintetizador última generación, pásame una máquina para estudio que yo nunca he visto, pero pásame el catálogo y te lo he hecho a funcionar y me lo voy a aprender de memoria. ¿Ya? Pero pásame un celular y no sé qué hacer con él. porque soy un analfabeto digital.
desde el punto de vista de las comunicaciones, pero si yo el celular se lo paso a mi nieta Agustina, que tiene 11 años, me saca un disco. Me saca un disco, claro. Claro, y con videoclip. Claro, y con videoclip incluido. Claro. Entonces, increíble. A mí me ha obligado a meterme a todas estas nuevas plataformas. Si bien es cierto, yo manejaba Facebook, porque el Facebook, convengamos que es para la gente de mi generación. Pues, claro. Para un chico de 15 años que tenga Facebook, están todos en Instagram. Pues. Y mi generación más abajo viene con Facebook y con Twitter. ¿Cachai? Entonces, yo, sabiendo que Instagram la lleva, tengo Instagram para Polyphonic Club, hay Instagram personal y tenemos un Instagram de emociones. El de emociones lo maneja mi hijo Diego, el de Polyphonic Club lo manejo yo, y obviamente el personal. Entonces ahí he ido aprendiendo mucho. ¿A qué quiero llegar? A que claramente he descubierto de que no hay mal que por bien no venga, decía mi abuela. ¿Ya? Y yendo también a lo grande frase de Aysén, hay que darle guaraca al sistema digital. Po. Hay que darle guaraca, ¿no es cierto? Hay que darle guaraca al sistema digital, a las redes sociales, y Instagram es la plataforma y hay que aprender, y por eso es positivo, porque todos están, los que no queríamos estar, ya sea por edad o por flojera, o por sistema generacional, hoy sí estamos obligados a estar, y si quiere, si el escritor tiene que de poema lo puede poner, el fotógrafo, la persona que estaba, el pintor que estaba justo iba a inaugurar una exposición, bueno, saca fotos y la sube y empieza ahora por redes a difundir su trabajo, por lo tanto te obliga es súper democrático. Te obliga a adaptarte, pero también a hacerlo democrático, porque si yo saco un disco hoy, tengo que llevarlo, ¿no es cierto?, a los medios, pero los medios se manejan en Santiago como... Mira, si tú sabes que en este país hasta el hambre está centralizada en Santiago. ¿Ya? Son 2,5 millones de cajas de alimentos, que es una brutalidad inmensa, pero de los 2,5 se han 63.000 cajas o se han repartido en Santiago y 13.000 en todo Chile. O sea, hasta el hambre está centralizado. Y con la música pasa lo mismo, y además está el sistema de payola, que hay que pagar, si quieres estar en un medio tienes que pagar, y obviamente que una banda de Arica, Punta Arenas, de Aysén, de Conce no tiene las lucas para pagar, o sea, con suerte hace el disco. Por lo tanto, sí, es positivo, esto es algo positivo dentro de lo que nos convoca, que es la música y el desarrollo de la música y darla a conocer. ¿Ya? Sin duda. Tiene otros aspectos sociales también, tiene otros aspectos sociales que me parecen re importantes, que es como volver a la economía circular, o sea, comprarle las papas a mi vecina, la cebolla, ir donde el agricultor y comprar el perejil, el cilantro, el tomate, que el tomate venga de otro campo, y que las papas te las pasan ahora 25 kilos por 5.000 pesos y no 2 kilos, una malla de 2,5 kilos a 6.000 pesos en el supermercado. Y eso también ha hecho de que toda la sociedad se empiece a mover a través de una economía circular, que es la economía que existía en los años 50 y 60 en Chile. Claro. Antes del neoliberalismo, ¿qué le compramos? Le compramos a la señora Leana, a la señora Juanita, a todo el mundo. Exacto. Ha sido un fenómeno súper interesante. Un fenómeno súper interesante el que finalmente este distanciamiento social en el que nos han querido someter, porque así ha sido en realidad, claramente termina siendo una tremenda oportunidad de poder volver a encontrarnos y de acercarnos, claro, dicho quizás metafóricamente, pero acercarnos de nuevo como comunidad, un poco lo que decís tú también, como aprovechar también otros tipos de modo de vivienda, de crecimiento, digamos, social, económico, cultural. Me parece maravilloso que sea así. Sí, absolutamente. Oye, yo te presentaba con bombos y platillos porque siento que así tiene que ser, ¿eh? Yo te mencionaba como un sujeto emblema del rock nacional, como un eslabón fundamental del rock nacional. ¿Tú te reconoces en ese rol, Yogi? ¿Te reconoces como parte fundamental del rock chileno? Mira, me lo han dicho últimamente tanto que me lo estoy creyendo. Te lo estás empezando a creer. Ya, me lo estoy empezando a creer. Claro. No, yo creo de que el tiempo va diciendo, se va encargando de eso. Uno
simplemente hace las canciones, compone música, colabora con este o este otro músico, y como artista creador, sí me considero un tipo creador, y doy gracias al divino universo y todas sus energías que me dieron el don de poder componer, de ser un niño, de haber sido un niño observador, y poder eso traducirlo en lo que hago, que es música, en escribir, desde el territorio emocional, el territorio geográfico y el territorio sociopolítico. Poder leer mi país, poder leer mi barrio y poder transformarlo en música. Eso sí yo lo puedo decir, pero uno lo hace porque hay que hacerlo, es lo que te gusta, es tu pasión. Y el tiempo, la obra va hablando por sí sola, la obra va creciendo y la obra se va conociendo, y de repente te das cuenta que la obra es más grande que tú. Pero eso es bonito, pero eso es bonito, ya para mí lo veo como algo muy bonito, como es la marca que vas a dejar por haber estado los X años que vas a estar en esta tierra. Y lo que tiene que quedar es lo que haces. ¿Ya? El tipo malulo, el de mal proceder, sus malas actitudes van a marcar a su entorno. Pero también en un contexto histórico súper importante. Yo siento de que, por ejemplo, porque me hables un poquitito de eso también, en el año 85, bueno, partes con esta banda, ahí tú me corriges cualquier cosa, con Los Ilegales, y luego te mueves a emociones clandestinas, que se transforma en un batatazo en ese tiempo, en el 85, pero no deja de ser una banda que crece en dictadura, digamos. Tiene que haber sido, ¿cómo fue eso? Bueno, así como las nuevas generaciones están viviendo una pandemia, ¿no es cierto? Una pandemia sanitaria. Nosotros tuvimos la pandemia de la dictadura, y fue una pandemia que atacó toda Latinoamérica. Ya estuvimos en todos lados, había dictadura, era top 10 ser un país con dictadura, lamentablemente. Nosotros nos fuimos la excepción como país chileno, y bueno, a mí me pilla de 13 años, ¿ya? Y de 13 años, pero muy despierto, puesto que venía muy estimulado por la familia, por una abuela materna, mi abuela Emma, que era una visionaria, por una mujer de otra época, de otro tiempo, muy adelantada. Entonces yo venía muy estimulado en cuanto a la música, al convivir, a las fiestas, y siempre a escuchar cuentos y a leer, ¿ya? Todo estimulado por mi abuela Emma. También vi en vivo toda la nueva ola, vi todas las películas de Sandro, Rafael, Palito Ortega, Leonardo Fabio. Imagínate cuando muere Nino Bravo, con mi abuela lloramos juntos. ¿Ya? Entonces ese nivel venía muy sobreestimulado, porque también era otro Chile, porque era un Chile en que se vivía la música, se vivía la amistad, se vivía el barrio, la familia, la fiesta, y donde todo el mundo se vestía de colores. El negro era para ir de luto porque se había fallecido un familiar cercano, ya alguien de la casa. Entonces era un país muy alegre, y cada cual tenía un nivel de capacidad de opinión. Todos sabíamos lo que pasaba políticamente, se armaban algunas broncas de repente, porque llegaba un momento de la intolerancia, de la polarización, que obviamente la extrema derecha nos llevó a esa polarización. Y yo tenía además hermanos mayores y primos mayores. Entonces yo sabía, y todos izquierdosos, entonces, folcloristas. Entonces yo a los 13 años era bien aguja, convengamos. Me juntaba con tipos de 19, 20 años, y que eran, no sé, porque en ese momento eran los que se colgaban las guitarras eléctricas acá en Concepción. Y ellos me acogieron como el pendejo aguja que le gustaba el rock and roll. Porque también convengamos que en esa época la música pop que tú escuchabas en la radio, aparte de toda la nueva ola que te acabo de nombrar,
y toda la canción italiana y todo el romanticismo de la balada española, que eran tremendas baladas. O sea, el principal compositor Manuel Alejandro, uno de los grandes letristas, ¿no es cierto?, de la música española, todo lo que cantaba Rafael, etcétera. Entonces Camilo Sesto, eran grandes voces. Pero también en los anglos sonaban los Beatles, Rolling Stone, Frank Sinatra, Tony Bennett, que yo venía de atrás, Chuck Berry, y eso. Entonces estábamos con otra óptica. Y cuando nos pilla el golpe, dijimos, y junto a mis compañeros de curso, esta weá a nosotros no nos puede ganar. No nos va a transformar en muertos vivientes. Ni cagando, no quiero eso para mí. Y escuchábamos rock and roll, seguimos investigando en la música, empezamos a aprender a tocar guitarra, y cuando llega el Who Next, de los Who, que lo trae mi primo Choche de Valdivia, entre otras cosas que traía, lo coloco y digo, wow, esto es lo que yo quiero hacer. Esto es lo que quiero hacer, pero en mi idioma. Y ahí abracé la religión. Y aquí me tienes hablando contigo. Nuevamente. Claro. Y en plena dictadura yo no voy a salir a tirar piedras porque ya me había dado cuenta de que con piedras no íbamos a hacer nada contra las tanquetas, los tanques, los milicos que fusilaban los helicópteros. Era bastante tétrico. Yo me imagino que es como estar no sé, en Irán, en Arabia Saudita, en Siria en los momentos, pero los 3 primeros años fueron terribles. Y eso es lo que sucede, que no nos conformábamos con ser muertos vivientes y queríamos hacer algo, y eso era a través de la música. Esa era nuestra... Qué emocionante igual. Claro, esas eran nuestras piedras. Ahora, además también, igual después, cuando ya está constituida Emociones Clandestinas, hay un hito fundamental que ocurre, ¿no es cierto?, en el aula magna, que muchos hablan. De hecho hay documentales ahí maravillosos, ¿no es cierto?, el documental de ustedes, y también otro que habla un poco de este hito en el aula magna, donde hay una explosión también y se genera esta, no sé si llamarlo mito o no, pero como de Conce, la cuna del rock, y que les toca también enfrentarse a un momento, hablo solamente de lo musical, donde también venía muy fuerte todavía la nueva canción chilena, quizás como que había mucho de eso, ¿no? Y de pronto, estos pelucones, pelos colorados, algo así, como parece que es medio lejano, claro. También se tuvieron que enfrentar a eso. Sí, claramente. Mira, si todo parte, acá al menos, todo parte el 27 de octubre de 1984, cuando tocan Los Ilegales con Los Prisioneros. Los Prisioneros era la primera vez que salían de San Miguel a tocar afuera, y eran más famosos acá en Conce por cassette, que se fue de cassette a cassette a cassette, copiando un cassette que trajo Ricardo Manque o Gonzalo Donoso, todavía no tengo muy claro, ¿ya? Y Gonzalo Donoso, gran fotógrafo de todo ese movimiento, ¿ya? Que tiene toda su página ahí preciosa, retratado, lanzado libros con todo ese movimiento en foto. Y que es un amante de esta historia también, además. Claro, sí, varias veces con hay mucha gente, hay mucha gente alrededor de todo esto que influyó. Ahí está Ricardo Manque, productor, hoy cineasta también, muy amigo de Jorge González hoy en día. De hecho, él gestionó que nos juntáramos en marzo, principio de marzo, fines de febrero, aquí con él. Entonces, el 27 de octubre de 1984, en el aula magna de la Santísima Universidad Católica de Concepción, tocan estas dos bandas, pero Los Ilegales estaban formados por Álvaro Enríquez, Tita Elin, de Los Tres, y el que habla hoy, Emociones Clandestinas. Tocábamos, éramos amigos, porque yo vivía aquí al lado de Álvaro, o sea, unas casas más allá donde yo vivo. Oye, espérate, ¿es cierto que tú le enseñaste a tocar guitarra a Álvaro Enríquez? A ver, tanto así como tocar guitarra, yo creo que le enseñé muchas cosas básicas en el momento. Pero le mostraste mucha música. Mucha, porque Álvaro es menor que yo, entonces él estaba muy pegado con los Beatles, y todo el rockabilly, Eddie Cochran, Jim Vincent, y todo eso, Chuck Berry, todo ese tremendo lote que hoy hacemos
lo que hacemos por ellos. Mm. Pero acá se encuentra que es lo mismo que le pasa a los prisioneros que llegan acá a la casa, esta misma pieza, esta misma habitación, y se encuentran con que había una cantidad de vinilos de una música que ellos nunca habían visto, que no era Led Zeppelin, no era Black Sabbath, aparte de eso, ¿cachai? Aparte de Vandergraaf Generator, pero estaba Kraftwerk, estaba The Cure en ese tiempo que nadie cachaba, The Cure, Stranglers, Peel, Wire, Buzzcocks y una cantidad... Era toda la pega que habías hecho tú también, Busquilla, así como Busquilla. Exactamente. Claro. Exactamente. Entonces, bueno, tocamos el 84 y en enero del 85, los ilegales se forman en enero del 84 y en enero del 85, o sea, en el nuevo verano se disolvió porque ellos salieron de vacaciones, Álvaro y Titay, Álvaro, como te digo, vivía a 6 casas más allá donde estoy aquí en este preciso momento, y Titay como a 10, 13 cuadras más hacia suroriente de Concepción, ¿ya? Y bueno, y como a 10 cuadras vive Pancho Molina, de aquí, de este punto. Y entonces nos separamos nomás. Y ahí yo armé Emociones Clandestinas. Pero yo ya venía escribiendo canciones, porque en lo ilegal yo escribía las letras. Y el rockabilly se lo poníamos entre todos, entre los tres. Y esa es la base. Entonces separamos lo ilegal, nace Emociones Clandestinas, y después con el tiempo nacen los tres. O sea, claramente lo ilegal es como la chispa que encendió la mecha, ¿no? Ahora, Emociones que constituye al tiro ahí con Mauricio, con Iván, con Francisco. No, la historia es súper larga. Ya. La historia es súper larga. Ok. Te lo menciono porque son gente, como la banda más... Mira, claro, pero claro, como lo más básico del inicio de Emociones, que además se llamaba Fuerzas Especiales. Es con fuerzas especiales, y en plena dictadura era bastante difícil que nos contrataran. Pero estaba Juan Carlos Vera en guitarra, estudiante de la Universidad del Biobío, Rodrigo Figueroa en bajo, también estudiante de Ingeniería Civil, creo, del Biobío, Jean-Pierre Larus, un chico que vive acá cerca, en batería, y yo, eso éramos. Y después llegó Carmen Gloria porque queríamos que alguien cantara, y llegó Carmen Gloria por datos de, no sé si del Mauricio Basualto, baterista de los Bunkers, o de Mauricio Melo. Uno de los dos me envió a Carmen Gloria, ¿ya? Y la probamos, porque en esta pieza donde estoy en estos precisos instantes, donde ha pasado toda la historia de la música por aquí. ¡Wow! ¿Ya? Pero eso es más o menos la historia larguísima. Si se quieren enterar, pueden ver el documental de Emociones Clandestinas. Sí, mi nuevo estilo de baile. Mi nuevo baile. Claro, que está en YouTube. ¿Ya? Sí. Oye, pero a propósito de eso, bueno, yo te quiero preguntar por dos cosas particulares que tienen que ver con Emociones Clandestinas y con la música de Emociones Clandestinas. Hay un tema donde aparece los prisioneros, güey. Hay un tema que es Sexto Revolución, que fue de hecho como partí el programa, que al final hay unos coros muy simpáticos que dicen: no queremos este mundo culiado. Y la voz que aparecen ahí son los prisioneros. ¿Es así? Por favor, confírmanos eso. Bueno, vamos a desclasificar archivos. ¡Wow! Bueno, en el Abajo de la Costanera, los prisioneros tienen gran participación. Una, apañando con los equipos y apañando con los instrumentos, porque grabábamos en el mismo estudio que grabaron ellos el segundo disco. Entonces, cuando ellos estaban terminando de grabar, nosotros empezábamos. Y se habían comprado los equipos justamente para hacer las grabaciones, entonces estaban nuevos, y ellos nos ofrecieron prestarnos los amplificadores, así que gracias Claudio Jorge Miguel. ¿Ya? Y nos prestaron los amplificadores y siempre se dejaban caer en las sesiones, a ver cómo iba, porque les encantaban las emociones. Y en una de esas estábamos ya terminando de grabar voces, y en una de las sesiones llegan a ver cómo íbamos, cómo estaban los equipos, qué nos podían ayudar, etcétera. Llegan los tres allá al estudio
Y le digo, oh, justo estamos haciendo los coros de... ¿Qué tema sería? Cajitas rectangulares. ¿Nos apañan? ¡Ya! Así que los wow... ¡Apágalo! Muy bueno, qué espectacular. Ahí están Los Prisioneros. También están ahí, wow. Sí, y en el tema Mal Dolor, tan, tan, tan. Bueno, de ahí se escucha clarita la voz de Miguel. También hacen coro ahí los Prisioneros. Y en ¿Es esto revolución? Sí, hacen coro en todo. En todo el tema, ¿no? Claro. Ahí, en todo eso, y al final cuando armamos toda esa protesta callejera. Y que pasa muy piola, ¿no es cierto? No queremos este mundo culiado, está ahí, no, pero muy camuflado, claro, muy escondido, y está muy bueno. Sí, sí. Oye, mira, yo... Entonces, dime. Sí, no, dale, por favor. Bueno, y esa guitarra distorsionada que están ahí, en ese tramo de la canción, bueno, ahí, con Jorge tenía amplificadores de guitarra en cadena, y los pusimos al chancho. Entonces mientras yo acoplaba la guitarra, Jorge iba perillando, iba subiendo los volúmenes y todo gritaban y guau. Esa es una cosa muy espectacular, muy bonita que hicimos en conjunto. Y el piano que está en ese tema lo toca Jorge Herrera, el hermano de nada más ni nada menos que de Pablo Herrera, wow. No te puedo creer. que fue al estudio también por casualidad, porque ahí grababa el Pablo Herrera. Fue por algo o estaba haciendo unas sesiones con Caco Laya y justo estábamos tratando de sacar esa melodía y llegó el Jorge y me dijo, oye, el Caco me dice, pero yo explícale cómo es la línea melódica, porque el Jorge es pianista, pues. Jorge, ¿tú la lees? Sí, claro, dime cómo es, y la tocó y había una comunidad maravillosa que lleva ahí, ¿no? Se generaba mira, fíjate que alrededor de las emociones clandestinas y de mi persona en particular, siempre desde esa fecha se ha generado una comunión con muchos músicos. O sea, esta casa se le dice la casa histórica en Santiago, en Conce, porque en esta casa aquí ha estado Carlos Cabeza, Jorge González, Los Prisioneros en total, Aparato Raro, la Banda 69, mucha gente pasó por esta casa, mucha gente, el colectivo La Pato Gallina, el colectivo de teatro La Pato Gallina completo ha estado en esta casa. Entonces, y en esta casa, en esta misma habitación, yo compuse todas las canciones, las letras, los demos, los grabé aquí en esta pieza. Y en esta pieza, en esa canción, me imagino que ustedes han escuchado Los Prisioneros, que se llama Concepción. ¿Han escuchado esa canción? ¿Ah? La gente dice que sí. Sí. La gente dice que sí. Pues bien, esa canción donde Jorge dice, y el yogi enseña rhythm and blues, y la mamá del Álvaro sirve el té. Cuando se refiere a que el yogi enseña rhythm and blues, es porque en esta habitación en la que estoy ahora, a Jorge González, que vino a ver a mi primer hijo recién nacido, al Pablo Fernando, vino y estábamos tomando once, de repente me dice, bueno, yogi, vamos a hacer música. Nos sentamos él aquí, a mi izquierda, agarré una guitarra, yo de frente, me dice, oye, ¿cómo se toca rhythm and blues? Porque se acordaba lo que hacíamos con los ilegales. Y básicamente le empiezo a explicar cómo era. Y es así. A sacar un poco la onda. Claro, bueno, y desde ahí nunca se lo olvidó, y por eso va esa frase donde el yogi enseña rhythm and blues. Y fue en esta pieza. Una vez tuvimos un almuerzo gigante. Bueno, historias te puedo contar muchas. me imagino, yogi, debe ser. Pero sabes que no me quiero quedar con algo que un poco también para transmitirle un poco a la gente de Aysén sobre la escena musical. Yo creo que es súper importante para cerrar un poco también lo que ocurría en ese año, cuando nace Emociones, cuando ocurre esto del aula magna. ¿Cómo se veía la escena rock en esa época, en esos tiempos? Claro, estamos en un contexto de dictadura en ese tiempo, sin duda, pero también a nivel musical,
¿Cómo se da? Era muy difícil hacer rock, como pensando también un poco en transmitir cómo sacar adelante una escena en una ciudad donde en ese minuto todavía estaba muy, muy, yo diría en pañales. No sé si es así. A ver, convengamos de que el rock no nace en Concepción tal cual como tú preguntas, no nace el año 84 con Los Ilegales ni con Emociones Clandestinas. El rock and roll y la música de vanguardia, la música de jazz viene mucho antes, los años 50 y los años 60. Recién, 7 de enero, si mal no recuerdo, recién pasado, el periodista, melómano y musicólogo Rodrigo Pincheira acaba de sacar un libro que da cuenta de eso, que se llama La genealogía del rock penquista, o del rock de Conce, ¿ya? Y donde abarca 3 décadas, 60, 70 y 80, ¿ya? Y ahí da cuenta, ¿no es cierto?, de que la música en Conce con guitarra electrificada no empieza con lo ilegal ni con las emociones, y de eso yo estoy plenamente consciente porque yo escuchaba música en ese tiempo, en los años 70, claro, a los que hoy ya están superiores a mí, y que además uno de mis mentores en la guitarra eléctrica es don Rolando Cabrera, que tuvo una tremenda banda, tenía el grupo Araña. Bueno, él es uno de mis mentores que me agarró a los 13, 14 años, cuando vio que yo podía tocar guitarra, ¿sí? Y entonces tuvo una banda de hard rock, Holocausto, que incluso grabó creo que para BMG, y en noviembre del año pasado, mientras todos estaban encendiendo barricadas acá, yo lo fui a ver a San Pedro de la Paz, hacía años que no nos veíamos, lo fui a visitar y grabamos un tema en media hora, que te lo voy a enviar. Bacán, entonces, bacán, para ponerlo luego, ahí. Claro, y después luego, en nuestra época, era muy difícil hacer rock and roll, pero cuando vieron las otras bandas que Emociones lo estaba haciendo, que Emociones iba a ir a Santiago a tocar, que Emociones iba a grabar un disco, todos dentro de esta situación difícil, donde nadie tenía una guitarra, tocábamos con guitarras hechizas, no estaban los malls, no existía audiomúsica ni fancy para encargarle la guitarra, es muy difícil, pero el papá del Pollo Machuca era el que nos hacía la guitarra y los bajos, ¿ya? Y con una guitarra tocábamos todos, pues nos prestábamos, yo me toca a mí, mañana le toca al Mero, mañana le toca al Pollo, y nos prestábamos la guitarra y así. Y al ver que Emociones Clandestinas sí tocaba, empezó a tocar en el colegio, empezó a tocar en el gimnasio, empezó a tocar en la universidad, todos dijeron, bueno, nosotros también armamos una banda. Y de ahí entonces vienen Los Tres, viene Santo Dumont, Los Ángeles Subterráneos, La Casa de los Sueños, Los Cuatro Amigos del Doctor. Son bandas emblemáticas de la época, incluso días atrás un amigo que es grabador me envió una foto de una ficha que había enmarcado de una de las noches de Año Nuevo, que con tocata rock en un garage, y tocan todas estas bandas. También te voy a enviar ese afiche. Entonces, había una escena y tocábamos donde pudiéramos. Entonces, en alguna casa abandonada, en un patio grande, en el living de la casa de algún amigo, donde podíamos meter coches. Ahí y lo hacíamos de toque a toque, o antes del toque, pero siempre nos toqueteábamos. Súper a pulso también. Súper a pulso, como te digo, con una guitarra tocábamos todos, con un bajo tocábamos todo, alguien ponía una batería desafinada el año con parche de vaca, no sé, como fuese. Entonces, porque las ganas eran las que estaban, porque no nos queríamos morir, no queríamos ser muertos en vida, pues esa es la cosa. Y otros amigos que no sabían tocar se encargaron de producir las tocatas, otros se encargaron de registrarlo en fotografía. Y está Kiko Fierro, Gonzalo Donoso, son los principales las fotos más emblemáticas, y Juan Saavedra también. Las fotos más emblemáticas son de Juan Saavedra, de Gonzalo Donoso y Kiko Fierro. Los afiches más emblemáticos son de la Esther Fierro, hermana de Kiko, y de otra gente. Ahí teníamos que hacer el engrudo, ¿cachai? Teníamos que hacer el engrudo, salir a pegar, arrancarte los milicos de los pacos, así. Wow. Increíble
ese temor a morir se transforma también o a desaparecer, se transforma en energía para construir algo que hoy día perdura además de una manera impresionante, yo creo, como decía al principio, en el imaginario colectivo de toda la gente. Oye, yo el otro día escuchaba, bueno, lo he escuchado siempre, pero me pescaba de la letra de Malditas Cajitas Rectangulares. Y lo leía, y resulta que me hacía mucho sentido hoy día con la tecnología y con los celulares. Claramente. Calza perfecto para hablar de los celulares, siendo que, evidentemente, en el año, no sé, 87, por ahí, ¿no? Claro. Hablaba obviamente de la televisión, no existía ni siquiera la telefonía celular en ese tiempo. Claro, sobre la televisión. Pero la letra hoy día... Un calzado absolutamente adaptable, o sea, ni siquiera adaptable, tal cual como está la letra hoy en día, es absolutamente aplicable a los nuevos aparatos de comunicación. Es absolutamente aplicable. De hecho, Malditas Cajitas Rectangulares están en la casa, en la calle y en los bares. Malditas Cajitas Rectangulares fabrican estrellas que son industrias, fabrican los héroes por cantidades. Te sientas en ellas como un idiota y yo que te hablo y tú que me callas. Observas alegrías en todas partes, también en la cama, que no te vayas. Apágalo, apágalo, apágalo. Malditas Cajitas Rectangulares. Bueno, es un tema que habla de los celulares hoy día y que en su tiempo nació como a propósito de la televisión. ¿Cómo ¿qué te pasa con esto de...? Porque además, bueno, yo te dije que no quería hablarte un poco del nuevo estilo de baile, porque me imagino que siempre te preguntan, nacido un estilo de baile, lo vamos a dejar un poquito de lado. Pero también esa canción, y también otras, bueno, ¿no es cierto? Es esto revolución, y probablemente muchas canciones tienen un sentido lírico súper actual. ¿Qué te pasa a ti con eso, digamos, como compositor? A ver, yo diría, bien honestamente, de que desgraciadamente aún son actuales. Claro que sí, ¿no? Desgraciadamente aún están vigentes, que desgraciadamente aún son actuales porque significa que nada ha cambiado. Seguimos la misma y peores. Entonces, esa es la pena. Eso es lo desagradable de que sean actuales, aún, ¿ya? Como lírica, porque las canciones musicalmente, el disco ya por sí solo ha demostrado que es atemporal, musicalmente. Exacto, claro. ¿Ya? Todavía es un disco que ha sabido envejecer muy bien desde lo musical. Y en lo lírico, disculpa, y en lo lírico se mantiene actual porque la situación no ha cambiado en estos 30, 40 años. En lo musical es un disco que ha envejecido súper bien, con vida propia, con su carisma propio, con su carácter propio. Entonces, claro, es bonito la canción está vigente, pero si vos desde la observación y la autocrítica y la honestidad misma, es lamentable que sea líricamente vigente, porque como sociedad chilena no hemos cambiado nada. Ahora, ¿hubiera sido posible hoy día, en estos tiempos, bueno, quizás dejando un poquitito de lado lo propiamente del coronavirus, pero ¿es posible en estos tiempos la existencia de Emociones Clandestinas? ¿Hubiera sido posible, así como se dio en su tiempo en el 85, que existiera una banda como Emociones Clandestinas? ¿Podría haber nacido hoy día? O sea, pudo haber nacido hoy día. De hecho, Emociones Clandestinas hasta el día de hoy se mantiene vigencia y se mantiene girando con mucha música nueva, con muchos temas nuevos. Nuevo, estoy hablando del 2000 en adelante, pero que yo nunca lo he publicado porque no he querido. Nunca lo he publicado oficialmente en un disco, en un compilado, pero siempre voy sacando lotes de 4 temas y dependiendo también de las formaciones que ha tenido Emociones. Por lo tanto, Emociones Clandestinas, respondiendo, siempre ha estado naciendo o renaciendo. Porque voy cambiando de formación, me voy planteando el rock and roll de distintos modos, que tiene que ver también con... Y también no repetirme en la lírica, porque
si ya eso ya está dicho. Claro que no me pude aguantar con el tema que escribí, que el de PPP a papá, porque ya era demasiado. Y lo volví fue como reescribir una vieja canción. Claro, pero musicalmente también hay una madurez ahí, igual que como en la sí, cima, claramente. Otro tema que sacó hasta video, que... Claro, y eso lo acabamos de lanzar en La Cima, lo acabamos de lanzar el recién pasado 13 de febrero. Claro. Ahora yo te preguntaba un poquitito como por la esencia de la formación de emociones. De emociones clandestinas, como este fenómeno que ocurrió a propósito de estar de pronto bajo una dictadura o con una necesidad musical, se podría dar hoy día perfectamente también. Sí, claramente, por eso te digo, como Emociones Clandestinas y como Yogi Alvarado al frente de Emociones Clandestinas, siempre hace un constante renacer, un constante replantearse, una constante lucha y pelea con los medios, una constante lucha porque tu música esté vigente y hacerla llegar a mucha gente lo más que puedas, desde la autonomía total, ¿ya? Yo no voy a pagar para que me toquen en la radio, ni tampoco voy a pagar para que me hagan una entrevista, y tampoco voy a pagar para ir a algún matinal y es lindo, o para estar en un escenario como muchos lo hacen. Yo eso no lo voy a hacer, y desde ese punto de vista Emociones Clandestinas siempre está peleando su espacio desde su naturaleza, que es la honestidad, y desde región. Fue una opción el no irse ni quedarse en Santiago, fue una opción total y absoluta. No venderse al mainstream y mantener ese espíritu punk que también los ha identificado siempre, y que yo creo que mucha gente también lo identifican así. Claro, yo, no veo nada de malo ser parte del mainstream, si al final es el resultado colateral de tu trabajo. Si tu trabajo le gusta el mainstream y lo hace bien, pero tú lo mantienes fresco y puro, porque si no estaríamos criticando, no sé, a Sonic Youth, estaríamos criticando a AC/DC, que son el mainstream y todo, ¿no? Pero qué bueno que Sonic Youth, una gran compañía, lo puso al alcance de Christian and Aysen, ¿cachai? Claro, sí, pero igual siempre mantiene pero el mainstream no tiene por qué invadirte, no te tiene por qué invadir, y esa es la inteligencia de mantenerte. O sea, Sex Pistols es mainstream, Clash es mainstream. ¿Y qué te parece el rock Ramones hoy día? El rock es una fiesta de socialité. Eso, una fiesta de socialité, nada más. Ya, no es... Los chicos van solamente los chicos de mi barrio. Ya, perfecto, me queda súper claro. Oye, bueno, pero Emociones Clandestinas no es lo único que está dentro de tu repertorio musical. Hiciste un trabajo con un astrónomo, Cosmophonic. Cosmophonic es uno de los trabajos más bellos que he realizado. El astrónomo París Bustos, del Observatorio Elke, junto a su hermano Paulo Bustos, que no es astrónomo, pero un melómano, le encanta la música electrónica y todo, me convencieron para que musicalizara música de miles de registros que hay del universo. Y yo recién me venía comprando una máquina nueva, recién salida del horno, que era la Brutebox, la Roland MC505. Y no sé, supongo, a la semana de haberme la comprado, me llega esta oferta y este desafío. Mira, ¿por qué no compones música para todos los registros que tenemos del universo? Y vamos a trabajar con los observatorios, o sea, también de la mano con la ESO. La ESO, ¿no es cierto?, la gran organización europea de astronomía, y que son los dueños del proyecto ALMA en San Pedro de Atacama, y de otros observatorios en Chile y en el mundo entero. Nosotros conseguimos recursos que nos patrocinen, pero lo principal es que ellos nos pueden facilitar los registros que han tomado con sus telescopios. Y un día ya tenemos listo la licencia, podemos ocupar
6.500 registros del universo facilitados por la ESO. Chucha, 6.500, weón. ¿Qué hace? No, nosotros, mira, nosotros lo vamos a ordenar por temas, o sea, no sé, nebulosas, polvo cósmico, galaxias, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, fue un año de trabajo de día y noche, donde también con observaciones, porque esto fue re interesante. Yo aprendí mucho de astronomía, mucho del universo con ellos. Fui invitado con ese proyecto a... Bueno, de hecho, cuando lo lanzamos en el Observatorio Elke, con todas las grandes autoridades de la ESO de Chile que viajaron al observatorio. Lo presenté muchas veces junto al colectivo La Pato Gallina, en el Cine Arte Alameda, en el Centro Cultural San José, la radio concierto de un tremendo programa tema a tema con él, con entrevistas, pasaron todo el disco completo con entrevistas, más de una hora en la radio. Fue un proyecto maravilloso y lo pude presentar en el Salar de Atacama. Fui invitado también a un congreso de astrónomos latinoamericanos, donde toqué en La Serena, arriba, ¿cómo se llama? Donde nació Gabriela Mistral. Vicuña. El lugar fue en Vicuña. En Vicuña, los pies del Tololo, en la Gran Gala, en el Teatro Municipal de Vicuña, con astrónomos franceses, ingleses y latinoamericanos. Toqué en vivo para la primera Fiesta de las Estrellas a los pies del Tololo, donde había alrededor de 60 astrónomos de toda Latinoamérica y parte de Europa, cada uno con sus telescopios. Lo toqué en vivo, ellos movieron generadores, etc. Fue un proyecto maravilloso, y Cosmophonic lamentablemente no alcanza a hacer el disco porque la máquina donde tenía todo guardado y todo el trabajo hecho sufrió un golpe de voltaje y murió el disco duro, murió todo, y lo único que se salvó fue un video que hay en YouTube que se llama Polvo de Estrellas, y un tema que me quedó en WAV y MP3 que se llama Andrómeda, que te lo envié. Sí, eso claro, es Cosmophonic, y ojo que es del año 2003, por ahí. Pero tremenda experiencia, igual. Sí, queda un poco así, casi como la muerte de una estrella, que vio su máximo esplendor y de pronto ya murió. Y ahí, soy una estrella fugaz. Una estrella fugaz. Y ahora mismo está ahí en un planetario, de fondo veo circular. Sí, quedé divagando en el universo. Quedaste ahí dando vueltas. ¡Ay, qué espectacular! Y luego está Electric Gudo y Falla Eléctrica. Siempre has tenido un interés súper, antes que me comentes de este proyecto, sobre todo de Falla Eléctrica, o bueno, Electric Gudo, ahí por favor tú eliges. Siempre has tenido una afición por las máquinas, por la electrónica. ¿Cómo conjuga eso? Te lo pregunto, ¿sí? ¿Conjuga el rock con las máquinas, con la electrónica, históricamente? ¿Y por qué no darle electrónica al rock, o a la música electrónica darle rock? Ya, ¿Por qué no? Bacán. ¿Por qué no? Prodigy lo hizo. Él le puso el rock and roll máquina, y es una de las bandas más brutales con máquinas, ¿no? Y tenemos toda la música industrial europea, ¿no es cierto?, que es máquina y metal, rock, oscuro, dark, todo eso. La máquina es un instrumento más, hay que humanizarlo, hay que aprovecharlo, son instrumentos infinitos. Yo creo que es el mismo temor cuando Bob Dylan electrificó sus canciones, le puso guitarra eléctrica, se sacó la guitarra acústica y le puso guitarra eléctrica, y todo el mundo lo acusó de que era un traidor, de que ya no iba a ser el mismo de antes, qué sé yo. Son temores propios de las personas, pero las máquinas son instrumentos, y son instrumentos infinitos, y hay que humanizarlos. Lo ha hecho Depeche Mode, lo ha hecho Erasure, bueno, los grandes genios Kraftwerk, lo hizo Silver Apples en los 60. Entonces, son instrumentos, y mi gran pasión tiene que ver también porque crecí entre medio de puras máquinas, pues mi papá era técnico de electrónica, radio y televisión, y entonces yo siempre estuve rodeado de la tecnología para plasmar música y para
escuchar la música. O sea, están al servicio de la creación, finalmente. Claramente, así hay que verlo. Lo mismo que te compras ahora un guitarrista, un bajista, se compra un pedal última generación para su instrumento. Es una máquina que va a procesar las cuerdas de tu guitarra o de tu bajo, o ponerle un procesador al saxo, al violín. Sugar Cane lo hizo en los años 70, Jean-Luc Ponty también. Miles Davis conectado a un Electric Light Orchestra. Miles Davis, un guaguá, o sea, y el mejor ejemplo de eso es Miles Davis también, pero Kraftwerk. Sí, bueno, claro. Entonces, sí, porque me abre el campo sonoro, por eso me gustan las máquinas, y así he trabajado con muchos músicos. Y Electric Voodoo es un ejemplo de eso, donde toco con dos bestias del jazz nacional, que es Maxi Alarcón en saxo y César Ibacache piano y sintetizadores, y yo manipulando esta Groovebox, la MC505, con la que hice Cosmophonic. ¿Ya? Y ahí está, tienes que escuchar lo que te envié de Electric Voodoo y difundirlo por allá entre tus amigos y colegas y a todos, porque es un proyecto gigante y lo que te envié está grabado en vivo. Y eso es del año 2004, 2005, no creo que sea posterior a eso. Estaba muy adelantado. Muy adelantado. Y por lo pronto, Falla Eléctrica. Wow, Falla Eléctrica es un proyecto tremendo también. Pues ahí yo venía como de regreso a Concepción y fui invitado a fines del 2011 a componer la música para un cortometraje experimental que se llama Deshabitado, un cortometraje total y apocalíptico. Y veníamos por terremoto, 2010, 27F, y con los Descabellados República Portátil, que es un colectivo creativo impresionante, República Portátil, partiendo del puro nombre, donde hay arquitectos y diseñadoras industriales, donde me llamaron a mí, yo no los conocía, los chicos, son menores que yo, a componer la música. Y todos los fragmentos que no quedaron para ese cortometraje, un día me senté, lo empecé a escuchar y dije, esto está para hacer un proyecto completo. Y empecé a desarrollar esos fragmentos, los empecé a desarrollar como temas, y así nace el proyecto Falla Eléctrica a partir de eso. Y bueno, con Pancho Olivares, que es de Tercofilm, un cineasta y fotógrafo gigante de acá, hicimos uno de los más grandes videos de Falla Eléctrica, que es Territorio en Crisis. ¿Ya? Que eso está por Vimeo, no está en YouTube, está por Vimeo, y es casi es como el corto del cortometraje de Deshabitado. O sea, y ahí empecé a crear ese proyecto, claro, y bueno, después seguí sacando temas, y fuimos haciendo videos con los mismos República Portátil, y se transformó en un proyecto sonoro visual gigante, y que es una maravilla. Cuando vimos por Linares, Los Ángeles, Concepción presentando ese proyecto, lo que pasa es que es bien caro montarlo, entonces cuesta moverlo un poco, y además que es muy, muy denso, pero también es un viaje gigante, y está hecho con puras máquinas, y con un equipo visual tremendo, que son los hermanos Founder. Entonces es un proyecto que yo amo Falla Eléctrica, del modo como nació. Entonces, y además que es una música es la música que a mí me gusta escuchar y que la pude plasmar desde mi creatividad. No, y curiosamente tenemos en Guadalajara, en México, tenemos, no sé por qué, ya sé, porque una periodista, Virginia Reinaga, mexicana, una vez nos entrevistó desde México, conoció la música, se enamoró de nuestra música y ella se ha encargado de difundirla, así que tenemos como un nicho de seguidores en Guadalajara de México. Cosas raras. Cosas curiosas que te da cosas raras claro. Sí, el rock and roll, ¿no? Es así, es el rock and roll, la cosa planetaria. Claro, y bueno, ¿qué quieres que te diga, Oye, querido, para mantener el formato de este programa, cuéntanos cosas triviales, a pesar de que me quedo aquí por lo menos con, no sé, una montonera de preguntas para que nos puedas contar, pero también recomendarle a las personas que nos puedan estar viendo de que hay material súper interesante de ustedes, de Emociones Clandestinas,
del rock de Conce, y también están algunas cosas ahí arriba de los proyectos que acabas de mencionar. Pero un poco en la trivialidad, ¿equipo de fútbol, Joey Alvarado? Deportes Concepción desde los 5 años. Signo del zodiaco. Aries, 30 de marzo. ¿Tienes alguna banda favorita? Esta pregunta siempre genera mucho conflicto, pero ¿una banda favorita? Es que son muchas. Como te comentaba, yo vengo escuchando mucha música desde muy pequeño. Me imagino. Pero tiene que haber una que... O sea, bueno, obviamente Clash, pero también está Led Zeppelin, también está, no sé, está Van der Graaf Generator, pero si te pregunto así como, ya, resumo, son 3, Lou Reed, Iggy Pop, David Bowie, son mi trilogía desde ahí nazco. Ya, ahí ahí nos podemos agarrar. Ahí. Oye, aparte de todo lo que eres, como músico, digamos, en tu vida, ¿qué cosa te hubiera encantado hacer y que de pronto ya no fue? Deportista extremo. ¿Deportista extremo? Sí, no sé, pues, piloto de Fórmula 1, alpinista, subir el Everest. Ya, wow. Andar de skate, ¿cachai? No y sé, algo que nunca, que jamás serías, jamás hubiera sido. Ladrón. Oye, mira, tú ves cómo lo interpretas. ¿70, 80 o 90? 70, 80 o 90. Sí, solo uno para elegir. 70 y 80. Bueno, 80. 80. Querido, si existiera un Dios, ¿qué te gustaría que te dijera cuando llegaras al cielo? Bienvenido a la fiesta. ¿Y qué te gustaría preguntarle? ¿Dónde está el bar? Ya, bacán. Oye, si fueras un animal. Pantera. Una pantera. Si hubieras sido mujer, ¿qué mujer te gustaría ser? ¿Conocida o no? Yo creo que volvería a reencarnarme como mi abuela Emma o Nina Simone. Wow. Oye, si fueras una droga o un copete. Copete, Borbón, ya, que es la alternativa de whisky más ya, ok. Banda o solista que jamás te compraría un disco, pero así aunque te lo pidan. Arjona. Y también Álvaro Scaramelli. ¿No te compraría un disco de Álvaro Scaramelli? No pasa nada. No. Es más, los quemaría con la Biblia. ¡Wow! Oye, pero él tiene mala onda con el tema de que se le quemen las cosas, así que... ya. Oye, ¿y de Pablo Herrera? Claro. ¿De Pablo Herrera igual? Es que yo a Pablo le tengo un cariño, entonces no. Igual le compraría un disco. No, ya. Sí, no. Lo guardarlo, tío. Claro. Oye, yo sé que escucháis harta música y que tienes un repertorio musical sumamente grande, pero ¿algún placer culpable musical? Algo que Juan Gabriel, pues Juan Gabriel, sí. No es que también como te comenté hace un rato, yo escucho mucha música hispana. Okay. Y para mí la música que es buena, y una gran canción interpretada como lo hace Juan Gabriel, o sea, de eso se trata, entregar con pasión, ¿cachai? Claro. Juan Gabriel lo hace, tiene tremendas letras, y es tremendo compositor, es tremendo letrista, bueno, es una bestia de componer, bueno, es una máquina de componer, entonces ni siquiera un placer culpable, es uno de los que sigo, que me encanta. Con orgullo, entonces, Juan que por favor pongamos oreja, o sea, ¿quién te puede escribir 200 canciones en un año? Seco. Oye, una banda... Y todas buenas. Una banda... escucha, esta pregunta yo siempre la hago como banda isenina o regional que hay que escuchar, pero te extiendo a tu espacio. ¿Banda de penquista que hay que escuchar o banda nacional que tú recomendarías que hay que escuchar? Bueno, la banda que hoy sí o sí en Concepción hay que escuchar, y ustedes en Aysén escúchenla, es De Polvos.
y su disco recién lanzado el año pasado, Darkness Emotion. Es un discazo que en estos momentos en Europa está dejando la cagada, ¿sí? La cantidad de review que tienen en Francia, en Bélgica, en Argentina, en España, en Estados Unidos, es una bandaza que les va a volar los sesos, espectacular. De polvos con THE, ¿sí? THE, Darkness Emotion. Es un discazo. Y otra banda penquista que hay que escuchar es Kairos, para los que les gusta el stoner, y me he percatado que allá por ahí les gusta harto el fuzz, así que Kairos. Y el disco Hombre de Piedra, que es el último que hicieron, que es un disco que también ganó muchos reviews, el día que fue lanzado mejor disco del año en Chile, mejor disco del Radio Futuro, mejor disco en España, en Bélgica, o sea, discazo. Son bandas penquistas que están a nivel mundial, dentro de lo que es el under, por supuesto. Así que eso. Y me gustaría escuchar música de Aysén. Si yo no estoy escuchando música de Aysén, si yo no sé qué pasa con la música de Aysén, es porque los músicos de Aysén algo están haciendo mal. La raja que diga ahí es. Absolutamente. Ahí tenemos un tirón de oreja también para todos los músicos ayseninos que estamos haciendo algo. Algo está pasando. La voy a dejar ahí. Algo está pasando que no está dejando que pase. Exactamente. Bueno, también hay varias responsabilidades mancomunadas ahí que funcionan. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Última parte, yo te tiro una frase y tú me tiras otra al tiro. Lo primero que surja en tu cabeza. Piñera. Ya. Piñera. O sea, a ver, la ofensa al payaso. Coronavirus. Es un estado de alerta, un llamado de atención, ojo. Jaime Mañalich. La bestia anda suelta. Cocaína. Un gran negocio. Religión. La droga para los vulnerables e ignorantes. Reggaetón. El fin del reinado de Madonna. Manuel García. Me gusta que seas de Arica, pero no te creo. Carabineros de Chile. Paco Culeado. Política chilena. Se acabó el 73. Veganismo. Una opción de vida. Punk rock. Actitud. Futuro. Aún no llega. Pasado. Los cimientos para estar hoy. Perfecto, Yogi. Oye, la raja. Maestro, por favor, recomiéndanos 3 discos buenos desde tu discografía. Ya nos mencionaste bandas para escuchar, pero menciónanos 3 discos que sean desde tu corazón para el resto, y quizás una película, una serie o no sé, un libro. Ay, mira, a ver, 3 discos. Me cuesta porque son hartos, pero ya. Busquen una banda más que un disco. Busquen una banda que se llama Chrome, o The Chrome, el cromo, ¿cachai? En inglés. A los que les gusta la música fuzz, les gusta la música experimental, les gusta que la música les destape los sesos, busquen a The Chrome. Chromebox puede ser que es uno es un compilado de ellos. Es una banda de los fines de los 70, o sea, explota con el punk rock anglo. Pero busquen, por favor, cualquier disco de ellos. O búsquenlo también en YouTube. The Fall y Mark Smith. Ahí, otro tremendo. Del gran maestro Neil Young, no sé, Mirror Balls, ya que es un disco, no sé, a inicio del 2000, mediados del 90, no sé, no recuerdo muy bien la fecha, pero Neil Young, lo que sea, es el abuelo del grunge. Todo lo que sea Iggy Pop y Bowie, Lou Reed, por supuesto.
Pero hay muchas, puede ser Tuxedo Moon, Wire. Son muchas las bandas que les podría recomendar, o demasiadas, ¿cachai? Pero por ahí con los tips más o menos que les por ahí di, partimos, busquen por ahí partimos. Sí, como libro, bueno, cualquier cosa que sea Bukowski. Salud. Gran Bukowski. Además, si vamos a hablar de Bukowski, salud. Claramente. Y película, yo vi hace poco una que es de ciencia ficción, que es impresionante y que se llama High Life, la vida en la altura, de Claire Denis, es del 2018, una obra maestra de la ciencia ficción, muy peculiar, el tema que plantea es heavy, es como, ya, ¿qué hacemos con todo? Es como cárcel espacial. ¿Y qué pasa ahí con todos esos malos y cuál es el comportamiento arriba? ¿Ya? Sin spoiler, sin spoiler. Con un gran elenco. Sí, ahí estamos. Ya. Oye, bacán. Yogi, te agradezco enormemente tu tiempo, tu buena disposición para hablarnos un poquitito de ti, de tu historia. Realmente para mí es un gusto. Me importa una raja que después me agarran para la chuleta por ser tan fans, pero la verdad es que es realmente un honor contar contigo en este proyecto que la gente sabe que partió casi desde el aburrimiento, desde querer hacer algo, de poder mostrar a artistas. Y contar contigo probablemente viene a ser un cierre súper lindo también para nosotros, sobre todo para una región que culturalmente, más allá de cualquier cosa, siempre ha estado un poco olvidada, siempre ha estado un poco relegada al olvido, a la no visibilización, de lo cual, si bien es cierto, también hay una responsabilidad que es desde nosotros. También ocurren otras cosas en términos de fenómenos políticos, sociales, que han impedido que en este caso surja o empiece a surgir una escena potente, y yo creo que esto que está ocurriendo ahora, quizás tú no lo eres consciente, pero podría ser algo sumamente fundamental para motivar y para generar esta escena que tanto anhelamos. Así que te lo agradezco enormemente, yo estoy muy contento y me gustaría que pudierais cerrar con algunas palabras para todos los músicos ayseninos y la gente que nos pueda estar viendo. Bueno, primero que nada, agradecer a tu persona, Cristian, por haberte interesado en transmitir la vida de este músico, y decirle a la gente de esa parte de Chile, de ese territorio tan hermoso en el cual ustedes habitan, que hace poco tiempo atrás se rebelaron y dieron un ejemplo de vida, un ejemplo de actitud de vida, cuando pusieron a Piñera en jaque, que fue en su periodo anterior, ¿verdad? Que haya resultado o no haya resultado, ese otro tema, pero ustedes lo hicieron y dieron cuenta de que sí existen y que son importantes. Todo ciudadano es importante. Y lo que tú estás haciendo en estos momentos es un ejemplo a seguir, y es que se replique en cada rincón, en cada lugar, en cada pueblo, en cada ciudad de nuestro territorio, y que la gente, los chicos, las chicas, jóvenes y los menos jóvenes que se quieran dedicar a la música, el estilo que sea, o a la pintura, o al teatro, o a la danza, a una expresión de arte, a sacar la emocionalidad afuera, háganlo, porque eso los va a mantener con vida en tiempos difíciles, como ahora. Y desarrollar la emocionalidad, acostumbrarse a desnudarse honestamente ante el otro y querer, amar tu entorno, quererte a ti mismo para luego dar amor puro y tranquilo y a través de tu obra al resto. No importa las piedras en el camino, lo que importante es que si tropiezas, te levantas y sigues. Y eso es lo que hay que hacer. En este momento estamos en eso, en un tremendo tropezón en la vida, y hay que hacerlo. Así que eso fue, amigo. Ya, eso sería, hay que hacerlo, y bueno, nos despedimos, y cariño y abrazo para cada uno de ustedes. Hermano, te lo agradezco enormemente, muchas gracias por tu tiempo, hermosas palabras para cerrar, te mando un abrazo súper grande.
Igual, cariño y abrazo para cada uno de ustedes. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao.